La ponencia, la reflexión que quiero hacer hoy está relacionada con la planificación de la realidad desde las necesidades de la población. Entonces, ¿qué quiere decir planificar desde la realidad y desde la población? Es lo que quisiera un poco debatir. ¿A qué realidad nos estamos refiriendo? Una realidad que creo que en todos los paneles han estado presentando y mostrando, y que ya todos tenemos más o menos una claridad respecto a lo que está pasando en nuestras ciudades. La realidad es un desarrollo territorial que no es sostenible, y un desarrollo territorial basado en el esfuerzo de la gente, en la inversión de la gente, en una ciudad que crece a partir de la informalidad o la llamada ciudad informal. Es importante un poco pensar qué es lo que ha pasado con las políticas habitacionales, porque una de las razones por las cuales la población se apropia del espacio geográfico, construye territorio, es el habitar, el vivir, el tener un lugar donde acogerse con sus familias, sus hogares. ¿Cuáles han sido entonces las respuestas? Porque este proceso de crecimiento de las ciudades, que ayer un poco también veíamos que es el proceso de urbanización acelerado, ha dado lugar a una producción de ciudad donde no hemos intervenido los profesionales, los planificadores, y donde la gente ha estado bastante abandonada a sus esfuerzos y a su criterio de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante ver que las políticas habitacionales, mientras en el discurso, porque si uno lee lo que pasó en Hábitat 3 y lo que pasó en Hábitat 2 y lo que pasó en Hábitat 1, digamos, la expectativa va creciendo de lo que deberemos hacer, y mientras tanto las políticas en la práctica van bajando un poco de ambición. Y ayer también veíamos de que lo que está pasando es que estamos dejando al mercado, es el mercado el que mejor puede actuar. Entonces, las políticas habitacionales han ido desde lo que inicialmente era la llave en mano, darle a la gente todo, etcétera, hasta lo último que es que la gente sabe hacer muy bien y que hay que dejarla hacer, y con algún tipo de apoyo lateral, digamos, vamos a llegar a resolver el problema. En el tema de la planificación, las grandes limitaciones que ha tenido es un poco esto de la planificación pensada desde los visionarios, desde los grandes planificadores, desde arriba para abajo, y fundamentalmente con visiones que las hemos importado desde otros lados. Es un clásico, digamos, es el tema de la planificación de la ciudad jardín aplicada en ciudades como Cochabamba. La creación de sistemas que no responden a la realidad, la regulación que ya no tiene nada que ver con lo que está pasando, el alto nivel de mercantilización del suelo y la vivienda, donde lo que importa es la ganancia y no tanto el dar respuestas a la gente. No hay una lectura adecuada de la realidad, no se ve lo que está pasando, y además aplicamos políticas a nivel estructural que impactan en la realidad de la gente, y eso es clarísimo en la época de los 80, las medidas estructurales que implicaron procesos migratorios, implicó abandono de zonas donde la gente tenía un ingreso a irse a las ciudades, ¿no? Y también el tema del suelo y la vivienda como réditos políticos, eso históricamente no ha cambiado. El discurso puede cambiar, puede decirse que somos mucho más por la gente, pero en la realidad el rédito político sigue siendo lo más importante en temas de vivienda. Vamos a producir tantas viviendas, le vamos a dar a la gente, y eso, digamos, podemos verificarlo en la realidad, qué es lo que ha implicado. Ayer también hablamos de casas sin gente y gente sin casas, ¿verdad? Las políticas neoliberales hablan de procesos de mejoramiento habitacional, constatando de que mucho de lo que existe
una parte es hacer vivienda nueva para los que no tienen, pero una gran parte es mejorar lo que ya la gente ha hecho con su propio esfuerzo. Entonces el discurso de mejoramiento habitacional está vinculado a las políticas neoliberales, y el de la participación social también. ¿Qué ha pasado con la participación? Son temas que nosotros debemos evaluar. En este marco, lo que a mí me interesaba reflexionar es, ese es el discurso oficial. ¿Cuál es el discurso que queda fuera? Esto es, ¿qué es lo que la gente piensa, sueña, opina respecto a eso? Ese es el discurso que queda fuera. Entonces, ¿qué significa planificación con participación social? ¿Qué significa pensar, o la perspectiva de abajo y arriba que está en el discurso, el involucrar a los anteriormente excluidos? ¿A quiénes? ¿De qué estamos hablando y a quiénes nos estamos refiriendo? Mucho de esto ha significado en la práctica, y esas son las políticas del dejar hacer, de las famosas políticas facilitadoras del Estado, que han significado un mayor esfuerzo de la gente, la autoconstrucción, la producción asistida, pero el gran esfuerzo se lo ha transferido a la gente. Cuando hablamos entonces que debemos abordar o planificar desde las necesidades, si uno es claro y quiere ver la realidad, entiende que el problema a abordar es inmenso, la complejidad y las múltiples dimensiones de esa realidad, la diversidad de necesidades es grande. ¿Cómo abordamos entonces esto bajo políticas generalizadoras, que ha sido más o menos la receta? ¿Cómo hablamos y sabemos qué es lo que la gente tiene? Que esa es un poco, digamos, la preocupación bajo la cual, o en el marco del cual la Fundación ha tratado de trabajar y trata de trabajar. Entender que cada lugar tiene una historia, tiene identidad propia, es el resultado de procesos interrelacionados, justamente porque esos son procesos que han sucedido desde la gente. Hay una multiplicidad de saberes que necesitamos conocer e interpretar para dar respuestas adecuadas. No solamente desde las dimensiones sociales, culturales, políticas, pero también las físico-espaciales. Todo esto hace específicamente un lugar, y eso es, si queremos ser serios con eso de la planificación desde abajo, participativa, entender. Para entender eso, tenemos que aplicar métodos, técnicas, acercamientos, estrategias metodológicas que combinen y que nos permitan ir armando un rompecabezas de esa realidad para dar respuestas adecuadas. Entonces, sobre todo pensando en que la generalización en este caso no sirve de muy poco. Cada lugar tiene una historia, es un proceso diferente, no voy a entrar en detalles, sino mostrar que además de esto hay otras formas, pero existen modalidades en que los asentamientos se van formando, desde los tradicionales hasta asentamientos más espontáneos, más organizados. Lo que me interesa remarcar es que cada proceso diferente tiene demandas y necesidades diferentes, y si queremos hablar de planificación participativa desde abajo, respondiendo a las necesidades de la gente, de las personas, esa lectura es fundamental. Caso contrario, es un discurso. La información cuantitativa, que es algo que aplicamos, nos da un tipo de lectura de la realidad, datos que nos permiten saber cosas específicas, ¿verdad? Ese es una parte del rompecabezas, y de eso, este es solo un ejemplo, podemos saber cómo usan el suelo, qué actividades económicas tienen fácilmente. Este es un tipo de información que es una entrada a un lugar específico, ¿no? Pero hay un tipo de información que es la información cualitativa, que es la otra parte, es la gente, es la visión desde cada persona, y ahí hay una diversidad increíble.
que es lo que uno cuando trabaja en los barrios, cuando entra, sabe las diversidades. No es lo mismo una persona que ha migrado, aquí tenemos una foto, por ejemplo, una persona migrante de las zonas del altiplano, que una persona que migra y que ha vivido en Cochabamba, en otro barrio, y que se ha trasladado a ese barrio, pero que siempre ha sido de Cochabamba, ¿verdad? Entonces, cada informante de estos ve la cosa de diferente manera, tiene una propia historia y tiene propios sueños. Entonces, ¿cómo podemos hablar de participación? ¿Cómo podemos hablar de planificar desde la gente y la realidad de la gente si no sabemos lo que la gente sueña, piensa, cómo ve la cosa, ¿verdad? Entonces, como verán, eso de la planificación participativa es mucho más complicado que las recetas generalizadoras, pero si queremos ser responsables, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Este es solo un ejemplo. Ay, ¿qué pasó? Perdón. ¿Dónde está el mapa? Sí, el mapa de aquí. Bueno, no está el mapa. Bueno, ahí debería haber un mapa, no está. De todas maneras, el mapa mostraba las diferentes modalidades en un barrio que no tiene más de 1000 y tantas personas, las diferentes modalidades que la gente ha tenido de acceso al suelo. Uno habla de un barrio como si fuera una generalidad, de pronto adentro es una cantidad de complejidades. Desde lo primero que era una tierra que había sido comprada por la empresa minera Comibor para darles a los trabajadores, hasta reasentados del aeropuerto, que los del aeropuerto les dieron en compensación, hasta fraccionadores, etcétera, etcétera. Entonces, qué lástima que no está el mapa, pero es una fragmentación diferenciada, y eso hace que las personas adentro tengan una variedad de pasado, de historia, de sueños, de expectativas muy diferentes. Pero también las modalidades de acceso a la vivienda. No es lo mismo una persona que es propietaria que una persona que vive en inquilinato, o que vive prestándose la vivienda, o que son cuidadores antifascistas. Hay una diferencia muy grande respecto a qué es mejoramiento habitacional para cada quien. Por eso decimos, políticas generalizadoras difícilmente dan respuesta a realidades de la gente. Entonces, planificar desde la realidad es necesario, por un lado, identificar las vulnerabilidades, por otro, las potencialidades. Esto demanda un acercamiento, como estoy diciendo todo el momento, a la complejidad social y espacial y sus múltiples perspectivas. Muchos problemas y muchas soluciones que yo podía verificar, por ejemplo, en este barrio en el que tuve la oportunidad de hacer un estudio a profundidad, podía ser que las soluciones que uno planteaba para unos grupos afectaban negativamente a otros. Y siempre me acuerdo que las personas se quejaban de la chichería del frente, por ejemplo, ¿no? Que eso era riesgoso, que le creaba problemas, que muchos líos había con una chichería. Pero cuando tú hablabas con la gente de la chichería, de pronto te contaba una historia de que se había desplazado, que vivía en inclinato, te contaban una tragedia de su vida y que finalmente tenía vivienda y tenía una posibilidad de un ingreso que le permitía pagar la vivienda que había comprado y que estaba pagando, etc., ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hacen pensar. La gente se quejaba de los productores de ladrillo y los ladrilleros les había dado la empresa Lloyd Aeroboliviano en compensación de las tierras que les quitaron en el aeropuerto, etc. Entonces, la reconstrucción de la historia de los barrios, que es con eso que trabajamos mucho en este momento en un barrio de Cochabamba, está basado en el acercamiento a los diferentes actores, a quienes de los pobres, entre los pobres queremos atender. Aquí vemos la diferencia entre esta señora que es la dueña de la tienda y esta persona, o esta persona que es cuidadora y que no podía ni salir a trabajar porque la dueña la echaba y vivía bajo la escalera, y esta señora que tenía hasta inquilinos en el barrio, ¿verdad?
que las diferencias muy grandes eran entre estos que vivían acá y el señor que había quedado a cargo de los hijos o de los nietos porque los hijos se habían migrado para poder encontrar una fuente laboral en el Brasil, etc. Entonces, el tema de mejoramiento habitacional y participación social desde nuestra perspectiva está en la identificación de todos esos factores que determinan qué es el asentamiento, la radiografía y el poder acercar a todo lo que implica ese asentamiento, esa particularidad, para poderle dar respuestas si queremos hablar de participación y mejoramiento desde esa realidad y desde la gente. Gracias, me gusta mucho esto de Mafalda, siempre la presento hace años, porque pienso que refleja mucho lo que estoy diciendo, y es que muchas veces uno piensa de una manera y ese impacto, esa alegría que nos causa la lluvia puede impactar negativamente, porque entonces uno piensa, no sabía que esto se trataba del problema habitacional. Es un poco de esa manera que tenemos que ver. Si no tenemos una lectura y un acercamiento adecuado, caemos en el error de hacer generalizaciones y querer resolver con grandes recetas los problemas. Gracias.